Recording in progress. Ok, vamos a esperar que vayan ingresando los participantes. Bienvenido, señor Jonathan, señor Gómez, señor Néstor Rojas. Vamos a dar unos 5 minutos entre que ingresan el resto de participantes y ya damos inicio a la charla. Voy a esperar unos minutos más y ya comenzamos. Bueno, en nombre de la Academia de Historia del Estado Carabobo, su presidente, el doctor José Alfredo Sabatino, le damos la más cordial bienvenida nuevamente a este ciclo de charlas de visiones en torno a Valencia, una nueva oportunidad, digamos, de forma virtual, complementando algunas de las conferencias que se han dado de forma presencial. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Antonio Ecarri Bolívar, quien es natural de Valencia, expresidente del Centro de Estudiantes de Derecho y vicepresidente de la Federación de Centros Universitarios, abogado egresado de la Universidad de Carabobo en 1972, con magíster en Derecho del Trabajo, profesor titular de dicha universidad y director del Estudio Jurídico Carabobo, expresidente de la Fundación Teatro Municipal de Valencia, diputado y vicepresidente de la extinta Asamblea Legislativa del Estado Carabobo y al Congreso Nacional, diputado de la Asamblea Nacional en el 2015, consultor jurídico de la Universidad de Carabobo y autor, bueno, de diversas publicaciones en materia de historia. El doctor nos viene a hablar sobre Valencia en la historia contemporánea. Antes de empezar, por supuesto, recordarles que vamos a dar seguimiento en nuestras redes sociales de la academia al resto de conferencias que se van a estar realizando. E igualmente, al término de la intervención del doctor, bueno, en la casilla inferior de preguntas y respuestas pueden hacer algunas intervenciones o algunas preguntas y nos tomaremos quizás unos 5 o 10 minutos al final para planteárselas entonces al doctor. Doctor Ecarri, entonces bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, buenas tardes a todos o noche, según estén nuestros oyentes en América o Europa. Quiero comenzar por agradecer, por supuesto, el gesto de la Junta Directiva de la Academia de Historia de Carabobo, en especial a su presidente José Sabatino Pisolante, de haberme invitado como ponente en este homenaje a nuestra ciudad, a nuestra querida y entrañable ciudad de Valencia, que han titulado como Visiones en torno a Valencia, muestra iconográfica y charlas dedicadas a la ciudad en su día, y a este conversatorio nuestro que han subtitulado Valencia en la historia contemporánea de Venezuela. Muy agradecido por la diferencia, no hay duda que es un honor para un valenciano hablar de su ciudad.
Desde el punto de vista histórico, se puede hablar de contemporaneidad, los aspectos de este conversatorio, desde algunas fechas icónicas de la participación de Valencia en las decisiones políticas de la nación que han dejado la impronta de nuestra ciudad y nuestra historia como marca indeleble. Me refiero a varias circunstancias políticas muy espaciadas en el tiempo, que hemos tomado con pinzas en fechas arbitrarias, aunque significativas, para poder hacer una apretada síntesis. En mi último trabajo, editado en España, Historia Contemporánea de Venezuela, del general José Antonio Páez al comandante Hugo Chávez Frías, delineo como contemporánea la historia patria desde el nacimiento de la República en Valencia en el año 1830. Pero creo pertinente, antes de entrar en materia, no olvidar que Valencia ha sido capital de la República de Venezuela en tres ocasiones. En el año 1812, cuando durante la Primera República, por razón de la Guerra de Independencia, poderes públicos del gobierno provisional se trasladaron a nuestro ciudad. Luego, en 1830, cuando nació la República, con la disolución de Colombia, como ya se verá en detalle. Y finalmente, cuando triunfó la Revolución de Marzo de 1858, dirigida por el gobernador o presidente del Estado Carabobo en su momento, Julián Castro, quien logró unir a conservadores y liberales contra José Tadeo Monagas y luego derrotarlo de manera incruenta en Caracas, disparar un tiro casi. Se regresa a Valencia y se instaló la Convención Nacional que lo eligió presidente, convirtiendo a nuestra ciudad interinamente en capital de la República. ¿Verdad? Son muchas las oportunidades que deben ser relatadas donde Valencia ha sido protagonista. Ahora bien, hemos escogido como una de estas fechas de manera principal los sucesos del mal llamado movimiento de la Cociata, porque han sido distorsionados a voluntad por parte de alguna historiografía que se ha ensañado contra Valencia por los hechos acaecidos en esta ciudad en el año 1826 y que de alguna manera influyó 4 años después en la separación de Venezuela y Colombia. Todo lo cual, por cierto, fue resultado de un referéndum o consulta convocado por el Libertador y no por las causas señaladas contra los líderes venezolanos, en especial contra el valenciano doctor Miguel Peña y el Centauro, los Llanos, el general en jefe José Antonio Páez. Luego nos vamos a referir a la creación de la República de Venezuela, hecho también acontecido en nuestra ciudad, cuando el Congreso Constituyente de ese año promulgó la primera constitución y eligió al general Páez como su primer presidente. Evento este, por cierto, ocurrido en la Casa de la Estrella de Valencia, hoy sede de nuestra Academia de Historia de Carabobo. Igualmente abordaremos en apretada síntesis lo acontecido desde la presidencia de la República con el único valenciano que ha llegado a tan alto sitial de la vida pública, como fue el general Hermógenes López, tan solo durante un año, en 1887-1888, pero dejó una obra que ha trascendido en el tiempo. Sin embargo, me van a permitir que utilice una especie de túnel del tiempo virtual para adelantar el calendario y no pasar por alto algunos hechos muy relevantes que ocurrieron en el siglo XX, antes de desarrollar con mayor detenimiento los eventos medulares ocurridos en el siglo XIX a que hemos hecho referencia. Muy brevemente, digamos que fueron eventos de mucha importancia desde el punto de vista social, económico y político que influyeron en el realce de nuestra ciudad y nuestro Estado a mediados del siglo XX, durante el comienzo de la era democrática, como fueron, desde el punto de vista social y cultural, el decreto presidencial emitido por el presidente de la Junta de Gobierno del año 1958 contra el almirante Wolfgang Larrazábal Lugueto de reabrir la Universidad de Carabobo, acto realizado con mucho tronío en el Teatro Municipal de nuestra ciudad, con la presencia de la Junta de Gobierno en pleno. Hubo muchos integrantes de la sociedad civil valenciana, hay que conocerlo y no olvidarlo, que influyeron en el nuevo gobierno para que se tomara esa decisión, liderados por el primer gobernador de la democracia, el doctor Salvador de la Cruz. El primer rector de nuestra alma mater fue el distinguido jurista valenciano, el profesor nuestro, el doctor Luis Ascune Párraga, quien presidió la sesión solemne celebrada el 11 de octubre de 1958, con la que se dio reinicio de las actividades académicas de la Universidad de Carabobo, comenzando con 3 facultades: Derecho, Medicina e Ingeniería Industrial, 4 escuelas: la de Derecho, la de Administración, la de Medicina y la de Ingeniería Industrial. Un año después, la matrícula alcanzaba los 600 estudiantes. Los rectores magníficos que continuaron la labor educativa y formativa de nuestra primera casa de estudios fueron los doctores Humberto Yuni Macelli, por 2 periodos, luego José Luis Besón, Aníbal Rueda, Pablo Bolaños Escarton, Alejandro Salud Gómez, Gustavo Hidalgo Vitale, Elisibón Mercado Matute, miembro de la academia, activo como siempre, Ricardo Julio Maldonado González, Asdrúbal Romero Mujica, luego de Romero, de nuevo Ricardo Maldonado González, seguido de su esposa, por méritos propios, por cierto, María Luisa Aguilar de Maldonado, y la actual rectora, nuestra querida amiga Jessie del Carmen Vivo de Romero. Ayer precisamente se cumplieron los primeros 66 años de la reapertura de nuestra alma mater. Hoy día son más de 40.000
el número de estudiantes inscritos en nuestra máxima casa de estudios, aunque por desgracia los que realmente cursan regularmente son poco menos de la mitad debido a la crisis que vive la nación. Siguiendo este recorrido imaginario por el siglo XX valenciano, vamos a relatar en apretada síntesis otros hechos acontecidos en nuestra ciudad y universidad durante el comienzo de la segunda mitad del siglo XX, en los años 68, 69 y 70. En el primer gobierno del doctor Rafael Caldera y bajo la rectoría del eminente jurista, el doctor José Luis Obezón, como fue la extraordinaria movilización de obreros y estudiantes por sus reivindicaciones laborales y académicas en el proceso llamado de la renovación universitaria. Debemos rememorar que el primer gobierno del doctor Caldera es recordado como el de la pacificación de Venezuela, para ofrecer perdón a todos aquellos integrantes de la guerrilla, ya por el partido de el MIR, que habían azotado a la nación durante los primeros 10 años de la democrática. Primeros gobiernos democráticos, el de Rómulo Betancourt y de Raúl Bioni, habían logrado derrotar esas guerrillas políticas y militarmente, lo que facilitó y que desarrollaba por el. Así se fueron reincorporando a la vida social y política de Venezuela muchos de los comandantes guerrilleros que habían insurgido contra la democracia. Más adelante, algunos de ellos llegaron a ser hasta ministros del gobierno democrático. Ahora bien, a pesar de esa acertada política de pacificación del primer gobierno del doctor Caldera, la juventud de su partido, la Juventud Revolucionaria Comellana, comete un error político inexcusable. No se le ocurre, porque no se le ocurre mejor escenario para apoyar esa política de su gobierno, que la convocatoria de una manifestación el 22 de mayo de 1968 dirigida hacia la Universidad Central de Venezuela, dominada por una izquierda, la de los comunistas, que se estaba acogiendo esa política de pacificación. Tal virtud, esa manifestación lució como un acto impertinente y extemporáneo del punto de vista político. El presidente de la Federación de Centro, de esa casa de estudio, Alexis Haddam, militante de la comunista, cae herido de bala al tratar de dialogar con la marcha de jóvenes de Copey, a los tuétanos, para tratar de disuadirlos, quienes se dirigían hacia la entrada a la universidad en actitud provocadora. Este incidente enervó a los estudiantes de todas las universidades del país, los cuales salieron a la calle a protestar por el asalto copellano a la universidad, que trajo inconvenientes y trabas al proceso pacificador iniciado al gobierno por Caldera. Durante este proceso, a pesar de ir bien encaminado, que ya había una decisión inequívoca del Partido Comunista, principalmente de abandonar la lucha armada, los disturbios estudiantiles continuaban cada vez con mayor vigor y se tornaban violentos, sobre todo a partir de la errónea decisión del gobierno de Caldera, profesor universitario vieja data, de tomar por asalto con tropas del ejército las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela y tratar de imponer unas autoridades escogidas a dedo en abierta violación a la autonomía universitaria. Las autoridades fracasaron en su empeño de dirigir la universidad a pesar de sus impecables credenciales académicas. Como era de esperarse, ese allanamiento generó conflicto en todo el país, fue incrementando la medida que la represión policial dejaba sentir sus efectos, como ocurrió con la muerte de estudiantes en otras universidades importantes, como la de los Andes, donde falleció el estudiante Domingo Salazar, y en Valencia, donde fue tiroteado un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo por un soldado a bordo de un jeep militar que patrullaba por el sector. Además de estos hechos nacionales, se aunaba la mayor protesta mundial a favor de la reforma o renovación de los estudios universitarios en París durante el gobierno del general Charles de Gaulle, con su secuela de protestas violentas en toda Europa, lo que influyó en el sector estudiantil de todas partes del mundo. Y Valencia no podía ser la excepción. Los disturbios universitarios fueron acompañados en algunos casos por luchas gremiales, como la huelga de maestros dirigida a la Federación de Maestros, liderado por el MEP, Partido Escindido de Acción Democrática y presidido por Isaac Olivera, militante de ese partido, o la huelga de la empresa Ford, la Ford Motor de Venezuela en Valencia, liderado por otros dirigentes sindicales mepistas también de la época, Máximo Martínez y Jesús Pérez. Los estudiantes valencianos hicieron causa común con los obreros en paro y protagonizaron una de las más grandes manifestaciones populares que se tenga memoria en la capital, el Estado Carabobo. No hay que olvidar que la Federación del Centro Universitario era controlada por la Juventud Comunista y la Juventud del MEP, mientras que el Sindicato de la FOR y la Federación de Trabajadores del Metal también era controlado por el partido de Prieto Figueroa, y la influencia de los comunistas en ese partido, especialmente en su juventud, se comenzaba a sentir cada vez con mayor. Pero estas manifestaciones, incentivadas además por la decisión de Acción Democrática y COPEI de propiciar en el Congreso una reforma legislativa encaminada a limitar la autonomía universitaria, que sirvió de combustible para la pradera. Las federaciones estudiantiles decidieron protestar contra los profesores universitarios que en su condición de parlamentarios habían participado en la reforma.
Y así fue como aquí en Valencia, en la Universidad de Carabobo, fueron blanco de protestas los profesores Ángel Sánchez Bernal y Alejandro Izaguirre, todo Copellano y senador Adeco, respectivamente. Sánchez fue expulsado con violencia porque tuvo estudiante en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, porque la trifulca se le cayó de la cintura un arma de fuego, lo que colmó los ánimos agresivos de los estudiantes. Mientras el senador Izaguirre, en la Facultad de Derecho, fue tratado sin violencia física hacia su persona. Pero el ingenio estudiantil llegó a amarrar en los pasillos de la facultad un burro que en su cuerpo tenía un letrero que decía: yo soy Alejandro Izaguirre. Izaguirre no se inmutó y más bien celebró la ocurrencia de sus alumnos, lo que permitió que continuara dando sus clases y mayores. Sánchez Bernal estuvo un tiempo breve de incorporar a sus clases habituales, pero después se reincorporó y terminó muchos años después jubilándose como profesor y siendo muy estimado por toda la comunidad universitaria. También habla bien de la tolerancia política de los valencianos y del talante democrático de Alejandro Izaguirre Angeli, la circunstancia de que, habiendo sido secretario general de Acción Democrática, senador de la República y más tarde ministro de Relaciones Interiores del gobierno de Juan Andrés Pérez durante el Caracazo, no solo vivió tranquilo en su ciudad natal, sino que además lo hizo en medio del aprecio general de la crítica social carabobeña. Era habitual verlo compartiendo amistosamente con su familia y amigos en los cafés y restaurantes de la ciudad, que es viandante. También aconteció algo similar con el valenciano doctor Pedro Torres Agudo, jefe policial y ministro de Justicia en gobiernos de Acción Democrática, una persona de gran calidad humana, querido y respetado por toda la colectividad de esta ciudad. Así es Valencia, así somos los valencianos. Coraje para defender lo nuestro, una mano tendida a la gente que quiere venir a estudiar, trabajar, integrarse a su sociedad para salir adelante. Es menester indicar que en todos estos eventos conflictivos en la Universidad de Carabobo durante esos años, el rector de nuestra máxima casa de estudio era el doctor José Luis Gómez, cuyo talante conciliador y su autoridad académica pudo sortearlos dentro de los canales institucionales, por lo que la violencia típica de la juventud pudo ser canalizada con talento y sin déficit. Quisiera aprovechar la oportunidad para proponerle a los miembros de la academia un foro sobre el proceso de renovación universitaria de esos años, con exdirigentes estudiantiles que hoy son profesores y hasta rectores de universidades nacionales. Hay mil anécdotas que quisiera contar de los logros de ese proceso tan interesante. Hasta recitales poéticos hicimos con presencia de poetas nacionales y extranjeros, como Ernesto Cardenal, por ejemplo, el puro izquierdista nicaragüense, que estuvo recitando poemas en la toma de la Dirección de Protección Social Estudiantil. Hechos muy curiosos. Sin embargo, creo que antes de estos sucesos hay un hecho también demasiado importante, pero desde el punto de vista económico, en el siglo XX, que debemos destacar que es un hecho relevante para nuestra sociedad: la creación de la zona industrial de Valencia. Este proceso tuvo como remota génesis el año 1951, con una decisión de la séptima Asamblea de Fe y Cámara, que exhortaba a las empresas ubicadas en Caracas que vieran la posibilidad de trasladarse a otras ciudades en el interior, sobre todo Valencia. Y esta iniciativa empresarial ocurrió gracias a las gestiones que realizaron los integrantes del Consejo Municipal de nuestra ciudad en esa época, quienes ofrecían terrenos ejidos comprendidos al sur de la ciudad con incentivos fiscales para que comenzara ese proceso de centralización de las operaciones de grandes industrias ubicadas en la capital. Entre otros valencianos que comentaron esta estrategia, debemos recordar, entre otros concejales, a don Teodoro Guaire y a don Lorenzo Araujo Becarre, concejales de ese periodo, que se dedicaron con ahínco a ese proceso. Valencia dirigió en la viña, por cierto, un busto que recuerda a don Teodoro, esculpido por nuestro artista Adolfo Estomillán. Sin embargo, el mayor impulso que se le dio a este proceso ocurrió durante el gobierno de Rómulo Betancourt a partir del año 1959 y enalentó una nueva política llamada de sustitución de importaciones, apoyada por el Gobierno de Entendimiento Nacional, llamado Pacto de Punto Fijo, conformado por los partidos Acción Democrática, COPEI y URD, Unión Republicana Democrática, que lidera hoy. Es menester significar que el ministro de Fomento de la época era el dirigente social cristiano Lorenzo Fernández, todo lo cual fue aprovechado por el Consejo Municipal de la época, presidido por don Humberto Cheli, dirigente de Acción Democrática en Carabobo, y demás concejales. Por esta razón es por lo que la avenida, que conduce a la zona industrial municipal, lleva el nombre de ese gran valenciano de raíces italianas que fue Humberto Cheli. Y la primera industria que se vino a la ciudad, gracias a los incentivos fiscales y a la ubicación estratégica de nuestra ciudad, en su cercanía o el principal puerto de Venezuela, como es Puerto Cabello, fue la empresa norteamericana Ford Motor Company. Por ello, la principal avenida que atraviesa ese polígono industrial lleva el nombre de Henry Ford, fundador de la primera empresa ensambladora de automóviles que se instaló en nuestra ciudad y que incentivó la llegada de las demás empresas que convirtieron a Valencia en la ciudad industrial de Venezuela. El designar esas avenidas con los nombres de Shell y Ford relieva que Valencia siempre ha sido una ciudad agradecida con venezolanos o extranjeros que coadyuvan por su estado.
Ahora bien, es menester señalar otro hecho ocurrido en el devenir de la etapa democrática que afectó sensiblemente el desarrollo económico, pero también político y social de Valencia y Carabobo, de Venezuela, por supuesto, como fue el proceso de centralización del poder político en Venezuela. En efecto, ya en las postrimerías del siglo XX, en el año 1988, comienza ese proceso, cuando se promulgan varios instrumentos jurídicos que le van a dar impulso definitivo a esta importante idea descentralizadora. En primer lugar, la ley de elección y remoción de gobernadores de Estado. Luego se promulga la reforma de la ley orgánica municipal del 89 para elegir alcaldes y finalmente la ley orgánica de centralización, delimitación y transferencia de competencia del poder público para transferir competencias nacionales a los estados que hasta ese momento estaban centralizadas en el poder público nacional. Ese proceso no solo contribuyó a que los carabobeños pudiéramos elegir directamente a nuestros gobernadores, sino también a los valencianos que pudimos elegir por vez primera al alcalde de la ciudad y los de los municipios conurbados en Aguanagua, Libertador, San Diego y Los Guayos. Además de permitir una cosa demasiado importante, que fue la descentralización del puerto de Puerto Cabello, siendo mucho más eficiente el ingreso de mercancía en nuestro país, porque se eliminó una inmensa burocracia parasitaria que tenía quebrado el más importante puerto de Venezuela. Hasta entonces, la figura de Valencia como ciudad y municipio había sido exactamente la misma de la colonia, pero la descentralización estaba encaminada a que varias de sus parroquias adquirieran independencia política administrativa y se convirtieran en municipios autónomos. Aunque creo que debería estudiarse la posibilidad, depende de los técnicos que conozcan más estas materias municipalistas, de la creación de una especie de alcaldía metropolitana para hacer planes coherentes de desarrollo de Valencia, Naguanagua, Los Guayos, San Diego e Independencia a corto, mediano y largo plazo, porque creo que, bueno, en realidad, en la práctica se han conurbado con Valencia y son una sola ciudad, una sola gran ciudad. En apretada síntesis sobre estos eventos más cercanos en el tiempo que ha sido en Valencia, se puede concluir que esta ciudad ha sido y será siempre una fuente inagotable de eventos trascendentes. No por ninguna creencia supremacista, odiosa y ridícula de clases o castas, sino por el talante de gente trabajadora y estudiosa, que formamos parte de una sociedad que se siente orgullosa de su pasado glorioso. Ahora bien, luego de referirnos a estos eventos del siglo XX, vamos a tener un poco más en los dos sucesos que nuestro criterio señala a Valencia como la ciudad que parió a Venezuela, en palabras de José Rafael Coster. Entonces quiero hacer especial énfasis en los dos primeros, regresando a nuestro túnel del tiempo virtual. La mal llamada COSIAC del año 1826 y la creación de la República de Venezuela en 1830, ya que es en estos dos hechos históricos cuando Valencia aparece como parteaguas de la historia de Venezuela. En primer lugar, el distorsionado movimiento de la COSIAC, que nació como reacción a una injusticia preparada de Colombia contra el general José Antonio Páez y que Valencia impidió que se consumara, porque nuestro criterio fue la gota que derramó el vaso para la separación de la mal llamada Gran Colombia. Pero hubo un antecedente que influyó en los sucesos de Valencia, ocurrido en Bogotá, cuando fue defenestrado como presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la Gran Colombia el eminente jurista valenciano Miguel Peña. Creo que debemos comenzar a explicar esta distorsión que nos ha parecido totalmente injusta, cuando buena parte de nuestra historiografía insiste, con empeño digno, mejor causa, que en Carabobo se gestó la división de la llamada Gran Colombia. En verdad, como ustedes saben, se llamaba Colombia, integraba los departamentos de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Y con ello, supuestamente, se produjo el acabose del sueño unificador del libertador Simón Bolívar. Y que supuestamente quienes urdieron traña patraña fueron los venezolanos dirigidos por el general en jefe José Antonio Páez y el doctor Miguel Peña desde la... Ese movimiento, mal llamado la Cosiata, fue simplemente la decisión de los pueblos de Venezuela de desacatar la arbitraria decisión tomada del poder central asentado en Bogotá de pretender injustificadamente enjuiciar al general en jefe José Antonio Páez y de ponerlo como jefe civil y militar de Venezuela. Estos sucesos lograron, al contrario de lo afirmado por algunos, frenar la agresión del general Francisco de Paula Santander, quien pretendía consolidar su poder defenestrando al gobierno de Venezuela a despecho de la idea del libertador, por cierto. Así no hay que olvidar que el general Santander era enemigo de Páez en aquel entonces. Puede ser reconciliado más adelante. Porque no le perdonaba que lo hubiera reemplazado en la jefatura de las tropas patriotas en el llano venezolano. Ese conocimientos militares y no por las supuestas intrigas del llanero. Y de Miguel Peña, porque Santander no olvidaba la afrenta del jurista valenciano cuando desobedeció su decisión de fusilar al coronel venezolano
Infante. Un desgraciado incidente que también coadyuvó a la separación entre los granadinos y venezolanos, como se verá seguidamente, y que es una de las causas ocurridas en el 1824 que degeneraron en los acontecimientos de Valencia en el año 26 y que de alguna manera también influyen en la separación de Colombia 2 años después. O sea, fueron 6 años muy críticos en la relación entre Venezuela y Colombia gracias a las actitudes de Santander. El incidente del juicio donde Miguel Peña se opuso a la sentencia condenatoria a muerte contra el coronel venezolano Leonardo Infante, ocurrido 2 años antes de la cosiata, vale la pena relatarlo, aunque sea sucintamente, porque este sí estuvo cerca de gritar las relaciones entre Bolívar y Peña por culpa de Santander. Es menester comenzar a analizar el juicio infame que se desarrolló en Colombia en el año 1824 contra el coronel venezolano Leonardo Infante y que tuvo como desenlace su fusilamiento y la destitución del presidente de la Alta Corte de Justicia de Colombia, Miguel Peña, por haberse negado a esa sentencia de muerte. Debemos responder una pregunta que se hace cualquier estudioso en nuestra historia. ¿Quién era Leonardo Infante para que un jurista de la estatura de Peña haya dejado su prestigio y su carrera judicial en ese caso particular? Leonardo Infante era un muchacho analfabeta de apenas unos 15 años cuando se enroló como soldado raso y comenzó su ascenso en la carrera militar no por mérito académico, sino por su valor y arrojo en el combate de los patriotas llaneros, a caballo, con cuchillo y lanza en ambas manos y la rienda de los dientes, como peleaban la gente pae. Fue uno de los más esforzados combatientes de pequeñas pero eficaces guerra de guerrillas en el llano profundo y de batallas formales también, y organizadas por paes tan famosas como la de Caucaral y la que será del medio, donde se destaca muchísimo. El coronel Infante era un hombre de un carácter conocidamente feroz, de poca pulpa, pero no era ningún asesino. Y a todo el que le dio muerte, en batalla o en duelos privados, muy de la usanza de la época, los asumía con la mayor hidalguía. Cuando se produce la muerte del teniente Francisco Perdomo, siempre sostuvo su inocencia hasta el pie del cadalso. Se manifestó haber matado a muchos, pero nunca Perdomo. Y denunció que había sido objeto de una patraña, de una confabulación por ser un héroe militar venezolano y en Santander se la tenía jurada. Así cuenta los hechos el eminente historiador y expresidente de Colombia, Laureano Gómez. Un día de Gómez, el 24 de julio de 1824, amanece el cadáver del teniente Francisco Perdomo en el cauce del río San Francisco, bajo el puente de San Victorino. Por la tarde se detiene Infante. El proceso se adelantó con tan inusitada rapidez que a los 20 días, para el 13 de agosto, el héroe estaba condenado a muerte. ¿Con qué pruebas? El héroe estaba condenado a muerte bajo la presidencia del, entre comillas, el Laureano Gómez, el hombre de las leyes, refiriéndose. Con los antecedentes conocidos no se necesitaban muchas. Dos malas mujeres, madre e hija, declararon que Infante había amenazado a Perdomo con partirlo de un cintarazo. Cintarazo se llama a la espada cuando corta. Esa noche dijo un tal Riera que llamase con engaños a Perdomo y corriera hacia el puente por la calle del desprendimiento, que hoy se llama calle 12, y que luego oyeron que Infante se reía. No hubo más pruebas. Se comprobó que entre las mujeres e Infante hubo un contrato infame por el cual la madre debía recibir 50 pesos y no tuvo sino un escudo, y cuando volvió por el completo recibía a fuetazos. Acusadoras, por supuesto, no podían ser creídas. Repreguntadas se contradijeron muchas partes. Luego, dos oficiales por ellos citados no sostuvieron lo firmado por las acusaciones. Riera declaró que había sacado de la casa perdón, pero no por obra de Infante. Tales fueron las. Le he querido transcribir la opinión del historiador y expresidente colombiano, don Laureano Gómez, quien escribía con el seudónimo de Cornelio Nepote, pues no es la intención nuestra exacerbar y transportar odios y rivalidades que ocurrían en el siglo XIX entre venezolanos y colombianos a estas alturas del siglo XXI. Por el contrario, traigo la opinión de un historiador colombiano para dar constancia de la verdad histórica, y nadie mejor que ese ciudadano, oriundo del hermano país, de indiscutible amor por su patria, para desmentir cualquier malentendido. El afamado historiador venezolano Rufino Blanco Fombona, en sus notas introductorias al libro de Daniel Florencio Liari, editado por su editorial América desde aquí de Madrid, a comienzos del siglo XX, decía: Santander, que jamás dirigió como general durante la independencia una batalla, obtuvo sus grados superiores por favoritismo a Bolívar y por servicios ajenos a combates en que probara su eficacia guerrera. Odiaba a los militares que supieron conquistar su prestigio en la terrible guerra de aquella época. Odiaba sobre todo a los militares venezolanos
Cuando quiso dragonear de coronel en los llanos, lo depusieron ignominiosamente al acercarse el enemigo y eligieron a Paz. Por eso se ensañó contra él, dice Pino Blanco. Bueno, pero para no extendernos a esta posición, digamos en apretada síntesis, que el presidente del Tribunal Supremo de Colombia, el eminente patriota valenciano, el Peña, se negó a firmar la sentencia de muerte. Pero no solamente se negó a eso, sino que denunció ante el Congreso la parcialidad e injusticia de esa condena por parte del resto de los integrantes de su tribunal colegiado, quienes eran unos magistrados parcializados. Pero fue increíble. Los congresistas, mayoritariamente santanderistas, en vez de suspender a los magistrados que actuaron alevosamente, suspendieron a Peña de su cargo por un año, pero este renunció ipso facto, herido en su orgullo y honor, viniéndose enseguida para Venezuela. En otra conversación futura analizaremos el juicio y la brillante defensa de Peña en el Senado colombiano, una pieza para juristas extraordinaria. Sin embargo, adelantemos que el Libertador se angustió por la renuncia de Peña, porque sabía de su influencia en el gobierno de Venezuela y las consecuencias que traería su destitución como presidente de la alta corte. Por ello, le pide a Santander que lo reponga en su cargo o lo designe para otro alto cargo de acuerdo con su estatuto intelectual. Esto le dijo literalmente Bolívar a Santander. Oiga, Santander, el doctor Peña es un hombre vivo, de talento, audaz. Conviene mucho que usted lo mantenga al lado del gobierno, halagado con la esperanza de un alto destino. Que por ningún pretexto vaya a Venezuela para que la patria, usted y yo, no tengamos algún día algo que llorar. Pero Santander hizo caso omiso a la sugerencia del Libertador. Peña se regresa indignado a Venezuela, pero por cierto, con el respaldo de todos los militares venezolanos y de la opinión pública de los dos departamentos, tanto la propia Colombia como obviamente la Venezuela. Lo cierto es que después de este atropello de Santander contra Peña, ahora el colombiano pretende hacer algo similar contra Páez. Tan solo 2 años después, pero Peña venía con aquella experiencia dolorosa de lo que le había ocurrido y alertó a Páez para que no incurriera en la provocación de Santander para ir a ser juzgado por ese mismo Congreso que lo defendió a él. No hay que olvidar que tan pronto llega Peña a Valencia, se encarga de la Secretaría Personal del general José Antonio Páez desde 1827 hasta 1830, cuando se funda la República. En efecto, venido Peña a Venezuela, comienza una nueva conspiración desde Bogotá para tratar de enjuiciar ahora al general José Antonio Páez. Santander siempre temió, pero poco respetó a este llanero que le arrebató la conducción de las tropas en el llano venezolano. Santander quiso asumir un liderazgo por encima de Páez y los llaneros no se lo permitieron. Obviamente, esa disputa de Santander con Páez por el liderazgo en el llano venezolano era un atrevimiento colombiano, pero se convertiría en una imposibilidad absoluta después de la batalla de Carabobo, cuando Páez convirtió su trayectoria en una leyenda al dirigir la caballería del llano con tal intrepidez que Bolívar lo ascendió al general en jefe en pleno campo de Carabobo, mientras Santander jamás hizo méritos en batalla a ese nivel épico. Bueno, en apretada síntesis así ocurrió la conspiración contra Páez. Después que el gobierno central de Bogotá ordenara una recluta en el departamento de Venezuela por el supuesto peligro de una inminente llegada de tropas realistas de España, lo que nunca aconteció, como en todo alistamiento forzoso o forzado se cometieron excesos. Sobre todo causó molestia a la elitista sociedad caraqueña acostumbrada a que sus hijos fuesen exonerados del servicio militar, y en este caso se reclutó sin favoritismo. Allí el germen de la protesta. En tal virtud, la Municipalidad de Caracas respondió a la decisión del Ejecutivo y acusó a Páez de haberse excedido en sus facultades, argumentando que se habían cometido atropellos de todo tipo, por lo que era necesario determinar la responsabilidad al Páez en estos sucesos. Pues lo que repitieron después los caraqueños, al darse cuenta que en Bogotá se cortó todo eso para enjuiciar y defender a Páez. Santander al principio pareció asumir la defensa de Páez, tal como lo afirma el profesor Adolfo López López, cofundador de esta academia, en su engudioso trabajo Páez de guerrillero, magistrado y legislador, cuando afirma que Santander aparecía aparentemente como divorciado, ajeno a las intrigas que se cocinaban contra los venezolanos en Caracas y Bogotá, pues así le manifestó a Páez en una carta privada de fecha 10 de mayo de 1926. Le decía a Santander a Páez: he dicho a usted que traiga muchos documentos de Caracas para desmentir las imputaciones de la acusación. No necesita abogado aquí. Usted encontrará todos los medios de hacer una victoriosa defensa. Nada perderá usted para siempre por cualquier acto de inobediencia al Senado. Usted sería un borrón que mancharía eternamente su reputación. Lejos de mí pensar que fuese usted capaz de semejante procedimiento. Juzgo a usted como debo, porque conozco su carácter y su corazón y respondo su función a todo lo que emane la autoridad constituida.
Páez comenzó como buen llanero desconfiado a dudar de la sinceridad de Santander, sobre todo cuando se enteró que este le había enviado una carta privada a Bolívar donde le denunció al Libertador todas sus tropelías cometidas por Páez. Es decir, delataba al subalterno ante el jefe y sin embargo lo lisonjeaba directamente. En definitiva, el 27 de marzo el Senado de Colombia emite la acusación contra Páez y lo suspende de su cargo, ordenándole que se presentara al Congreso en Bogotá, y el 26 de abril recibe la orden de entregar su cargo a quien lo había acusado, precisamente el intendente Juan de Calor. Además, Páez sabía que los parlamentarios que lo acusaban eran gente del Partido Santander. Ante estas circunstancias, el general seguramente cavilaba sobre su situación personal y política en ese momento, en 1826, pues de Bogotá se había designado a su acusador, Juan de Escalona, para sustituirlo. El Libertador no había regresado aún del Alto Perú, y era el único que podía evitar su enjuiciamiento. Y finalmente acaba de ocurrir el asesinato de Infante. Y además a Santander lo combinaba a comparecer al Senado para que ejerciera su defensa, pero era el mismo Senado santanderista que 2 años antes también había condenado a Peña. El general Páez, asesorado por Peña, quien recordaba su dolorosa experiencia en el Senado de Colombia, comenzó a preparar la excusa para no comparecer ante la Cámara Alta. Para tal fin, se comenzó a trabajar con mucho tacto. La municipalidad valenciana, donde no tenía gran influencia, se limitaba a explorar la institución, salvaguardando la legalidad al inicio, porque creía que había que acatar esa decisión, supuestamente. Pero el propio general Páez en su autobiografía dice lo siguiente: el 27 de abril de 1826 habían pedido varios ciudadanos a la municipalidad de Valencia que se suspendiese el cumplimiento de la orden que se separaba del cargo. Como cualquier cuerpo de los letrados de la ciudad para consultarle sobre la cuestión propuesta, la cual, si se lleva a efecto, decía, podía ocasionar disturbios e insurrecciones, y uno de ellos, el doctor Miguel Peña, con otros dos, expuso que no había ninguna medida legal que pudiera suspender la ejecución de la orden y que ni el mismo ejecutivo podía hacerlo sin infringir abiertamente la Constitución. Acordó entonces que se manifestara el profundo sentimiento de que hubiese sido omitida la acusación contra mi persona, la persuasión en que estaba de que yo me justificaría completamente y que en la necesidad de salir del departamento con obedecimiento de las leyes les quedaba el consuelo de volverme a ver indemnizado satisfactoriamente. Todo estuvo muy bien planificado, pues entonces el general Santiago Madiño, el Libertador de Oriente, amenazaba con movilizarse a Caracas una tropa de más de 3.000 hombres para impedir el enjuiciamiento de Páez. O sea, aquella municipalidad caraqueña que había acusado a Páez tras limitarse en la recluta, ahora se oponía a que acatara la decisión del procesamiento por parte de Colombia y se acordó con Valencia, los dos municipios, para ratificarlo como jefe supremo civil y militar de Venezuela. Esos sucesos se conocen en la historia con el nombre de la Cosiata. Ahora, ¿de dónde sale ese apelativo de Cosiata? Francisco González Ginán, en su Historia Contemporánea de Venezuela, en la cual los reconocimientos, dice que el origen de la palabra, según referencia que nos hizo el señor Jaime Alcázar, quien como escribano público ocultó el acta por ausencia del secretario, señor Miguel Melián, viene de que en aquellos días actuaba en Valencia una compañía dramática, cuyo actor cómico, en una pieza que representaba con mucha gracia, usaba algunos derivados de la palabra cosa, diciendo quisicosa, cosilla, cosiata, aplicando los asuntos enmarañados. Por lo cual, el jefe político Mujica, al comunicar a un amigo suyo en Caracas la ocurrencia del 30 de abril, le dijo: ha estallado la Cosiata. Luego se popularizó esta descalificación peyorativa en boca de los enemigos de Páez y Peña, que eran muchos en Caracas y Bogotá. Aunque todo lo acontecido, en definitiva, si hubiese sido un acto delincuencial, no lo hubiese exonerado totalmente el Libertador. En efecto, el último día del año 1826 llega Bolívar a Puerto Cabello. Y allí una vez más aparece el genio político del más grande de sus contemporáneos, pues haciendo gala de su talante conciliador y oportuno, dicta una proclama donde ratifica a Páez como jefe supremo civil y militar de Venezuela y decreta una amnistía a todos quienes participaron en los sucesos de la Cosiata, incluyendo obviamente a Miguel Peña. El general Páez, complacidísimo con ese decreto de Libertadores, pide otro al día siguiente, 2 de enero de 1827, que establece: primero, publíquese por bando con la debida pompa y solemnidad del presado decreto, que a la letra es como sigue, y copia completamente el decreto. Pero lo más importante de ese decreto es el artículo segundo, que es el tenor siguiente. Dice: desde este momento queda reconocida y será obedecida en toda su extensión la autoridad de su excelencia el Libertador en calidad de presidente de la República, y el decreto anterior será cumplido en todas sus partes. Además, Páez deja sin efecto la convención que estaba siendo convocada en Valencia y acepta la convocatoria a otra que llamaría el Libertador. El día siguiente,
3 de enero, el secretario del Libertador, José Rafael Revenga, le envía a Páez una carta donde le expresa la alegría del Libertador por el decreto emitido por él. Y le dice, el Libertador me ha dicho, ayer el general Páez ha salvado a la República y le ha dado una vida nueva. Conservó la tabla de la patria que había naufragado por los desastres de la guerra, por las convulsiones de la naturaleza y por las diferentes intestinos. En este día solo debe hablar la voz del gozo y el sentimiento de la generosidad. El general Páez, lejos de ser culpable, es el salvador de la patria. Finalizan ese cúmulo de encuentros y ese encuentro estos dos grandes próceres de independencia cuando se abrazan en la entrada de la población de Naguanagua el día 4 de enero. Bolívar le hace entrega de una espada y de 2 bellísimos caballos que le trae regalo al centauro llanero y llegan juntos a Valencia a las 5 de la tarde. Y al siguiente día siguen hacia Caracas, donde llegan el 10 de enero y el general Páez agrega que Bolívar y yo fuimos juntos a Caracas, donde se nos recibió con marcadas muestras de entusiasmo, lo mismo que habían hecho todos los pueblos del tránsito. La entrada del Libertador a Caracas fue verdaderamente triunfal. Todos aclamaban llenos de júbilo al primogénito de la fortuna, al creador de la República, al genio de la guerra y de la paz, que desde el Templo del Sol venía armado con la oliva a dar otra vez vida a la patria. Aunque no haya duda que la maniobra bogotana iba a surtir efecto a mediano y largo plazo en el deterioro de las relaciones entre nuestros dos pueblos. Lo que realmente aconteció en definitiva fue que nuestra ciudad de Valencia, con entereza y coraje, dirigida por esos dos grandes venezolanos que fueron el doctor Miguel Peña y el general en jefe José Antonio Páez, evitó una injusticia terrible que se hubiera convertido muy probablemente en una guerra sangrienta y fratricida entre Colombia y Venezuela. Valencia lo evitó. Otra gloria para nuestra entrañable y verdadera ciudad. Bueno, 4 años después de estos movimientos de la Cociata, se crea, nace la República en 1830, se encarga de la presidencia en General Páez. Hay que dejar sentado que la creación de la República de Venezuela fue producto de la decisión inteligente y previsiva del libertador Simón Bolívar de promover un referéndum en Venezuela, Colombia y Ecuador, donde sus habitantes pudieran expresarse libremente sobre el tipo de organización que quería darse. Claro, esto no era un referéndum tampoco absolutamente abierto y popular, como siempre, porque en aquella época sobre todo era referido era un referéndum censitario, pues, era fundamentalmente por la gente que sabía leer y escribir y que tenía recursos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que demuestra que no fue Valencia la que produjo la división, ni la Cociata la que vivió Colombia, sino fue la consulta ordenada por el Libertador. Bolívar se había dado cuenta, en efecto, que su salud se deterioraba a pasos gigantados y que el único que podía mantener la unidad de países tan diferentes con inconvenientes geográficos y de todo tipo era él, y solamente él con su autoridad indiscutible. Y quiso que la separación se realizara en paz y no a través de confrontaciones fraternas que son las peores cuando vienen guerras civiles. Tanto fue así, mire, que el Libertador le dijo al general Páez que seguramente el referéndum iba a derivar en el nacimiento de nueva república y que él, José Antonio Páez, iba a ser el presidente de Venezuela. Solo le recomendaba no caer en la tentación del federalismo, porque eso iba a ser la degeneración de la república en una anarquía ingobernable. Pero que si se instauraba el centralismo, él se vendría a pasar los últimos días de su vida a Venezuela. En una sociedad estructurada como la venezolana, fueron apareciendo grupos sociales dirigidos por caudillos casi incontrolables, porque dependían no de leyes preestablecidas, sino del prestigio mayor o menor de quienes acaudillaban esos departamentos y provincias. Esa situación de anarquía geopolítica y división de clases sociales tan antagónicas pudo ser mitigada en Venezuela gracias al liderazgo del hombre de mayor jerarquía después de Bolívar, que era en Venezuela, sin rival ni duda, ningún tipo, José Antonio. Es bueno recordar que durante la guerra de la independencia, Páez solo se subordinó al Libertador y además ningún otro jefe político militar. Eso lo comprendió también el genio político del Libertador, que siempre mantuvo a Páez en la jefatura militar de Venezuela. El general en jefe José Antonio Páez fue juramentado como presidente provisorio de la novísima República por el Congreso, como ustedes saben, de 1827 de mayo de 1830, acto celebrado en la llamada Casa de la Estrella, situada en nuestra ciudad de Valencia y hoy sede de nuestra academia. Sí, bien, no, pero Páez ejerció la presidencia, como ustedes saben, en 4 oportunidades, como jefe de Estado provisorio en la génesis de la República en 1830, luego, al año siguiente, cuando es designado presidente constitucional del 31 al 35, de nuevo es presidente del 39 al 42 y finalmente jefe supremo de la República en los años de 1861 a 1863 en medio de la vorágine de la Guerra Federal. En verdad hay que reconocer, ser objetivos en el análisis histórico,
Este Congreso celebrado en Valencia cometió algunas agresiones injustificables contra el Libertador. La primera de ellas, exigir a la Nueva Granada la expulsión del general de su territorio, como requisito previo para normalizar relaciones entre los dos nuevos estados. Y el segundo, amnistiar a los conjurados contra la vida del Libertador en Bogotá, la fatídica noche del 25 de septiembre. Afortunadamente, este último propósito contó con los votos salvados de dos grandes, de José María Vargas y de Miguel Peña, para honra de ambos líderes civiles y para honra también de la representación de nuestra ciudad en ese Congreso. En la sesión de la Constituyente, donde se discutió el tema de la amnistía para los conjurados contra la vida del Libertador, Miguel Peña hizo gala otra vez de su dote de orador y de crítico de esos malhechores, cuando comienza por despreciar al coronel Pedro Carujo, magnicidio frustrado al Libertador, y luego hace una crítica a la malhada propuesta. A pesar de la impecable argumentación de este otro discurso memorable del valenciano, se imponen los reaccionarios enemigos del Libertador y es aprobada la moción de amnistía, aunque conservaron sus votos, como les decía, los representantes de Caracas y de Valencia, de Miguel Peña, de Carabobo, y los diputados por Caracas, José María Vargas y Pedro Pablo Díaz, para honra de los tres frentes. La influencia de Peña sobre Páez, dice nuestro historiador Francisco González Ginán, lo siguiente: dice, ocupando el doctor Peña el puesto de secretario jefe superior de Venezuela, el general Páez de 1827 a 1830, como yo se los decía, y dadas sus grandes condiciones intelectuales, necesariamente hubo de ser en aquellos tiempos una poderosa influencia. No diremos que él fuera el alma de la revolución separatista, porque se hallaba latente en la mayoría de los venezolanos, ya por espíritu localista, con influencia de las costumbres, circunstancias que en general Paz venían pensando y observando desde el mismo instante en el Congreso de Angostura y de la Unión por la Nueva Granada. Pero sí diremos que el doctor Peña pudo y debió emplear su profunda sabiduría para que aquella evolución se efectuase en completa armonía, tanto más cuanto que él, consumado jurista, debía profesar el principio que nada más natural, sino que las cosas se deshagan de la misma manera que se hace. Cerremos el siglo XIX entonces y esta conversación donde hemos abusado los tiempos y la cronología de los eventos, por razones de la brevedad de una charla en este honorable académico, refiriéndonos a la presidencia del único valenciano que ha llegado a tan alto sitial. Nos referimos al general Hermógenes López. Un hecho singular acaecido entre los años de 1887 a 1888, al final del periodo histórico conocido como el del guzmancismo, es decir, gobierno dirigido directamente por el general Antonio Guzmán Blanco o por interpuestas personas de su entorno, entre ellos el único presidente valenciano de la historia, el general Hermógenes López, muy afín a Guzmán. Una vez que el general Hermógenes López tomó posesión del cargo para completar el periodo del general Antonio Guzmán Blanco, como era de esperarse, López designa a su jefe político Guzmán como embajador extraordinario y ministro plenipotenciario de la República en Londres, París, Bruselas, Berlín, Madrid, Roma, el Vaticano, y así con tal carácter que embarca hacia Europa el general Antonio Guzmán Blanco, gobernó Venezuela más de París que de Caracas. Vale la pena hacer un breve paréntesis para recordar que Guzmán, en su viaje hacia Europa, hace escala en los Estados Unidos y realiza una visita oficial al presidente de esa nación para pedirle su intermediación en el grave problema suscitado con la Gran Bretaña, país con el cual había roto relaciones Venezuela debido al empeño de esa nación europea de intervenir, violando nuestra soberanía en la Guayana Esequiba, zona sobre la que aún en el siglo XXI Venezuela mantiene su justa reclamación bajo el principio de derecho internacional universalmente aceptado y ratificado, man conocido como el Utiposidetis Iure. El general Hermógenes López entonces había sido presidente antes de Yaracuy, luego de Carabobo, pero por haber nacido aquí, y digo en Carabobo, en la población de Naguanagua, aledaña a Valencia, el 19 de abril de 1830, tenía preferencia por su estado natal y por los carabobeños. Y es así como enseguida que se encarga de la presidencia de la República, designa a su paisano, Francisco González Guinán, gran historiador, como ministro de Interior. Y ambos toman la decisión de otorgar una concesión al norteamericano Miguel Dooley, representante de la empresa American Telephone Company, para establecer el alumbrado público en Venezuela. Los carabeños López y González pusieron como condición al concesionario gringo que comenzara su trabajo por la ciudad de Valencia. El contrato con la compañía norteamericana comprende la instalación de 60 lámparas de luz eléctrica en las principales calles del centro de la ciudad. Aunque el Consejo Municipal de Valencia no hizo los pagos acordados al momento oportuno, entonces lamentablemente la obra se paralizó por un tiempo, ganando en la carrera pues, por la financiera de electrificación de Venezuela, la ciudad de Maracaibo, quedando Valencia en el segundo puesto antes de Caracas y Barquisimeto. También durante la gestión de esos dos carabobeños se construyó en homenaje al Libertador el monolito que se encuentra en la Plaza Bolívar de esta ciudad,
conmemorativo de la batalla de Carabobo. Igualmente, el 13 de noviembre de ese mismo año, 1887, se colocó la primera piedra del Teatro Municipal de Valencia. Y los trabajos de esos dos monumentos llevan la impronta del famoso arquitecto Antonio Maraucena, quien hizo los planos y dibujos del monolito y dirigió los trabajos del teatro. El monolito, según nos refiere el historiador a la sazón ministro del Interior, Francisco González Ginán, fue contratado en el extranjero por Miguel Leitzibabasa por suma de 160.000 bolívares. También se le debe reconocer al general Morales López el haber hecho todos los trámites necesarios para traer a Venezuela y de rendirle los honores debido a la ceniza del general en jefe José Antonio Páez, la que se encontraba hacía 15 años en la ciudad de Nueva York y estuvieron a punto de perderse porque no se habían pagado los honorarios correspondientes al cementerio de esa ciudad y habían amenazado a las autoridades municipales con enviarlas a una fosa. La verdad es que desde el gobierno de Guzmán trató de traer a Venezuela para que reposaran en el panteón los restos de Páez, pero problemas con su hijo Ramón, quien hacía exigencias no resueltas, demoró todo el proceso. Lo cierto, en definitiva, se trajeron al país y con gran pompa se realizaron los funerales, tanto en Nueva York como en Caracas, y al fin descansaron los restos del gran luchador de la independencia en el Panteón de los Héroes de Venezuela, gracias al presidente Hermógenes Lobo. Valencia siempre ha sido protagonista de grandes transformaciones nacionales y eso hay que exaltarlo, que se nos acusa de parcialidad por nuestra ciudad. Esa acusación la aceptaremos, haremos confeso que la ciudad siempre nos tendrá como defensores acérrimos de su gran aporte a Venezuela. Aquí no olvidamos las enseñanzas de nuestros mejores hijos, las del más importante escritor valenciano del siglo XX venezolano, José Rafael Pocaterra, quien terminó su famoso discurso con motivo de los 400 primeros años de nuestra ciudad, con estas palabras que pronunció en el Cabildo Valenciano en 1955 frente al dictador de turno que constituyen el oráculo de la mejor de nuestras generaciones, con las cuales termino este agradable conversatorio. Pocaterra le dijo a Valencia unas palabras memorables que las hago mías. Trabaja y sueña que soñar es bueno, trabaja y piensa que pensar consuela. No ames ni esperes lo que ya es ajeno, padre eres tú, viste Venezuela. Muchas gracias, estimados amigos y personas. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Antonio Ecarri. Excelente disertación. Creo que nos falta muchísimo por investigar respecto a la historia de Valencia. Como lo dije la vez pasada, responsabilizarnos culturalmente los ciudadanos sobre el valor histórico que tenemos y muchas reflexiones sobre cómo de alguna manera se ha manipulado el aporte de ciertos personajes de la historia, ¿no? Se hablaba un poco de José Antonio Páez, planteado hasta no hace mucho, bueno, dependiendo de la connotación política y del manejo, por supuesto, de la figura histórica, como una suerte de personaje que pareciera más bien un mito de la historia y no lo que verdaderamente representó, un general que aportó muchísimo en términos militares, ¿no? Les recordamos que pueden realizar sus preguntas en la parte de abajo de la plataforma de Zoom. Doctor, a mí me gustaría nada más anotar aquí, en su opinión, ¿a qué se debe, digamos, esa digamos, esa connotación histórica que se le ha dado a Páez casi como un enemigo de la patria venezolana, en contraposición a algunos otros personajes a los cuales se le ha querido, digamos, poner un mayor valor, como por ejemplo Ezequiel Zamora, en comparación a José Antonio Páez, como lo hemos visto en algunas opiniones de la historia venezolana. Me gustaría saber su opinión al respecto. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que hay cierta historiografía que ha sido muy injusta con el general Páez. El general Páez, es que, mira, nuestros héroes de la independencia no podemos convertirlo en dioses y no podemos analizarlos pensando ni hacerle una leyenda dorada ni una leyenda negra. Simplemente porque el ser humano siempre tiene matices y se cometen errores. No hay duda que Páez cometió errores. Cometió errores. Yo soy de los que cree que Páez, una de las errores que cometió fue haber insistido en volver a ser presidente después de haber tenido la gloria inmensa de no solamente de ser el héroe de Carabobo, sino también el de haber fundado la República y haber incluso logrado, más incluso por la persuasión y por la inteligencia política que tenía, la unidad de todos esos caudillos que quedaron después de la independencia, que
que una vez que salimos de los españoles, entonces se disputaban el poder por las armas. Y bueno, y su inmenso prestigio fue lo que impidió muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de la restitución de José María Vargas a la presidencia de la República, después lo restituyó Páez, y eso habla bien de General Páez. Cometió errores a mi manera de ver porque quiso seguir en el poder. Se rodeó también de una gente, de una sociedad, sobre todo la caraqueña, que quedó tan, esa oligarquía nuestra quedó tan diezmada después de la independencia, después de la guerra de la independencia, no le quedó alternativa sino ponerse detrás del héroe militar para tratar de manipularlo. Y él cayó en muchas de esas tentaciones. Pero en definitiva, como a los seres humanos hay que analizarlos holísticamente. Yo creo que el balance general que se puede hacer de la figura general de José Antonio Páez es extraordinariamente positivo. El balance histórico le favorece notablemente según mi criterio. Y no tiene comparación con Zamora. Zamora, por supuesto, un guerrillero muy inculto, un hombre que no se cultivó, aunque era un hombre que tampoco era analfabeta, el hombre sabía historia militar y, y a veces sorprendía a la gente con sus conversaciones sobre historia militar, pero cometió el gravísimo error de rodearse de una camarilla de filibusteros, pero que terminaron fue arrasando haciendas, matando gente, en una anarquía. Esa guerra federal fue un desastre, eso es lo peor que le ha pasado a Venezuela en su historia, es esa guerra federal. Eso no se puede exaltar nada como si fuese una cosa de punto de vista ideológico, que era la reivindicación de la revolución de los pobres. Eso era unos contra otros, como decía el padre de Guzmán Blanco, decía que bueno, que eso del federalismo y el centralismo, no sabe dónde salía ese amor de los venezolanos por el federalismo, porque eso lo había inventado él, porque la gente de la Convención de Valencia hablaron de centralismo, entonces él habló de federación, porque si yo hubieran hablado de federación, él hubiera asumido el centralismo. Es una frase muy cínica, pero muy cierta, es Correcto. pasaron las cosas. Pero yo creo que son muy incomparables Páez y ningún otro No, jefe militar de Venezuela, porque Páez estuvo por encima de todos ellos siempre durante el siglo XIX. coincidimos, coincidimos. Muchísimas gracias, doctor. Por aquí, el señor Néstor Rojas pregunta, bueno, comenta, saludos, mi apreciado amigo y compañero. Oye, ese ¿Crees? es mi hermano, Néstor Rojas es hermano mío, Ah, qué bueno. lo aprecio mucho. Él pregunta, ¿crees tú que Miguel Peña ha sido históricamente víctima de no haber sido militar y por eso se le vilipendió? Tal como le pasó a José María Vargas, que hasta se le quitó el nombre a su estado natal. Saludos. Muchos saludos, Néstor. Gran placer tenerte por aquí. Para nos podamos ver pronto. Bueno, yo creo que sí, Peña ha sido muy maltratado en la historiografía venezolana. También cometió errores. Todos hemos cometido errores en la vida. Todos. Nadie puede salir de sí, pensar imaginarse que hay alguien que en una trayectoria vital no cometa errores. Pero igual que Páez, yo estoy convencido que Peña, el balance de la obra de Peña son más las cosas positivas que las negativas, pero muchísimo más las positivas que las negativas. Tuvo sus efectos, por supuesto. Una de las cosas que se le acusa a Peña es supuestamente de un manejo, de un cambio dinerario por el cual se puso en una diferencia de un dinero que era del tesoro. Pero es que incluso el propio Libertador lo exoneró, no solamente en la amnistía que se produjo con la cosiata, sino Bolívar decía, bueno, ¿cómo se le va a decir a Páez, cómo se le puede decir a Peña que una cosa que la ha hecho todo el mundo, que era cambiar dinero eh, que tenía defectos, otro para ganarse una diferencia, era para financiarse su viaje, porque es que resulta que una de las cosas que le pasaba a Peña, que le pasó a Peña, es que por estar cumpliendo misiones del Libertador en Bogotá, quedó sin bienes de fortuna. También le gustaba el juego, por cierto. Y cometía errores en ese sentido, perdía dinero en el juego. Pero eso no era lo que realmente hay que reconocerle a Peña como meritorio. Sobre todo, por ejemplo,
increíble como después de todas estas cosas que pasaron, cuando se iba a celebrar la convención de Ocaña, el Libertador le hace que elijan a Peña diputado y manda una carta pidiéndole a los parlamentarios que recibieran a Peña, que no se les ocurriera negarle la intervención. Y decía que Peña había hecho la gran defensa de, de la, del centralismo y de la necesidad en ese momento de imponerse frente a los santanderistas, que ya estaban conspirando abiertamente contra el Libertador. Y Miguel Peña, para ir a Ocaña, hizo testamento y se decía que por la cabalgadura iba botando sangre porque sufría de hemorroides. Hizo testamento porque creía que no regresaba. Y sin embargo fue a la Convención de Ocaña a tratar de ingresar a la Convención de Ocaña para defender las ideas de Bolívar. O sea, la verdad es que yo no sé si es porque haya sido civil que se le maltrató tanto, que es posible también, porque de verdad que nuestra historiografía lamentablemente siempre exalta más a los militares que a los civiles, lo que es una injusticia, que fueron los que nos legaron instituciones. Muchas de las instituciones que aún existen se defienden gracias a ese legado histórico de nuestros civiles. Muchísimas gracias, doctor Ecarri. Gracias a todos los que participaron el día de hoy, que nos acompañaron. Les recordamos que, bueno, quedan dos charlas dentro de este ciclo de visiones en torno a Valencia. Una que será el 25 de marzo para, por supuesto, quienes residan o estén cerca del estado Carabobo, por parte de la magíster Ana Virginia Oviedo, sobre el contexto histórico musical universal y carabobeño desde la colonia hacia tiempos modernos, y posteriormente el 26 de marzo estaremos de la mano del genealogista Juan Ernesto Bello, con su ponencia Dibujando Valencia a través de la genealogía. Muchísimas gracias nuevamente. En nombre de la Academia de Historia del Estado Carabobo, le agradecemos que hayan compartido con nosotros, doctor Ecarri, por su tiempo, por su dedicación, por su intervención. Esperemos que podamos seguir coincidiendo en muchas otras participaciones y eventos y programas realizados por la Academia. Muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Y la verdad que les agradezco muchísimo a la Junta Directiva de la Academia y a José Sabatino Solante y a ti por Benjamín, por importante, este importante diálogo que hemos sostenido y sobre todo por la coordinación que lo has hecho estupendamente. Y ha sido un honor, ¿verdad?, poder conversar sobre estos temas y ojalá que podamos conversar sobre muchos más. Y la proposición que hice, que hiciéramos un foro sobre el tema de la renovación universitaria, que en Valencia se ocurrió de los años 70 del siglo pasado, que algunos fuimos protagonistas y que todavía muchos estamos vivos y que podemos contar esas cosas a nuestros contertulios y a la gente de la academia. Fuerte abrazo y buenas noches. Muy buenas noches, doctor Ecarri. Saludos.